Muy buenas noches, queridos hermanos. Como todos los días jueves a las 8 de la noche estamos aquí para seguir nuestro estudio del libro de los Hechos. Estamos ya en el capítulo 4 y esta noche nos toca desde el versículo 13 hasta el versículo 22. Pero a manera de introducción me gustaría recordar dónde nos quedamos la semana pasada. ¿Se acuerdan de que en el capítulo número 3 nos contaba la historia de Pedro y Juan cuando fueron a la hora de novena, a las 3 de la tarde, al templo a orar, y se encontraron con un cojo, y Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y el cojo se levantó y comenzó a andar y glorificar a Dios. Entonces una multitud realmente se reunió alrededor del cojo y de Pedro y de Juan para ver lo que había pasado. Y es interesante que en esta oportunidad, al ver Pedro, la multitud comenzó a predicarles, como lo había hecho ya en el primer sermón después del Pentecostés. Y en este momento había una multitud muy grande, más de 5,000 hombres reunidos y predicando. Pero al ver esto, las autoridades, los gobernantes, se sintieron celosos de que un par de pescadores reúnan una multitud tan grande y escuchen sus enseñanzas. Y dice la palabra de Dios que los apresaron y los llevaron a la cárcel, los dejaron ahí. Al día siguiente los interrogaron y les preguntaron que en nombre de quién habían hecho todo eso. Y Pedro y Juan les contestaron, ¿no?, que en el nombre de Jesús este cojo había sido sanado. Y les dice algo más: aquel Jesús que ustedes crucificaron, en el nombre de él, este cojo fue sanado. Y el versículo 12 termina diciendo el estudio de la semana pasada: porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Y ahora sigue el pasaje que nos toca en este día. Versículo 13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios y obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Qué interesante. Aquí vemos a estos hombres, Pedro y Juan, respondiendo al concilio, al Sanedrín. Dice la palabra de Dios en el versículo 13 que la primera reacción de ellos era: se admiraban por unas cosas en la vida de estos pescadores. En primer lugar, se admiraban viendo el denuedo con que hablaba. Significa la valentía, la seguridad, la convicción con que hablaban. Les llamaba la atención y se admiraba. Y la segunda cosa que les llamaba la atención es que eran gente sin letras, es decir, gente sin estudio. No eran como los escribas que estaban interrogándole, tampoco como los fariseos, quienes eran entendidos no solamente en las cosas religiosas, sino aún en las leyes de su pueblo. No eran como estos hombres que tenían una educación alta, eran hombres sin educación, eran hombres comunes y corrientes, como ellos dicen, del vulgo. Eran pescadores, no tenían una profesión, digamos, que les llevaba a tener mucho conocimiento. No, eran hombres sencillos, sin letras, pero hablaban con una profundidad, hablaban con una convicción, hablaban con una seguridad. Ellos sabían lo que decían.
Ellos estaban seguros de lo que decía. Y esto les llamó la admiración de estos hombres. Y en tercer lugar, a lo que era contundente, dice la palabra de Dios, reconocían que habían estado con Jesús. Y ahí estaba el secreto de la forma que eran estos hombres. Estaba el secreto, es que sabían, reconocían que habían estado con Jesús. Lo que ellos no sabían era que el Espíritu Santo estaba en ellos, porque más atrás dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les empezó a hablar. La llenura con el Espíritu Santo hizo la diferencia en sus vidas, porque antes de eso no eran así. Eran hombres temerosos, eran hombres impulsivos, eran hombres sin convicciones, pero ahora eran unos hombres diferentes. El Espíritu Santo hizo la diferencia en sus vidas. Y es hermosa esta frase que dice, reconocían que habían estado con Jesús. Hermanos, la pregunta para nosotros es, ¿la gente puede reconocer que hemos estado con Jesús? ¿La gente puede ver en nuestras vidas la diferencia? ¿Puede vernos hombres diferentes? ¿Hablamos diferentes? ¿Nos portamos diferentes? ¿Actuamos diferentes? En casa, nuestra familia puede ver que somos diferentes. En el trabajo, la gente puede ver que somos diferentes. Hermanos, si estamos con Jesús, tenemos que ser diferentes. Y esto es dentro de nosotros, pero también fuera de nosotros, que la gente puede ver esa diferencia. La segunda cosa que dice el versículo 14 es que, viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Saben lo que significa esto? Es que un milagro hecho por Cristo no se puede rebatir. Ellos podían discutir la doctrina, podían estar o no de acuerdo como los saduceos, si existe o no la resurrección de los muertos. Podían estar de desacuerdo con alguna doctrina de guardar el sábado. Los fariseos lo guardaban, Jesús y sus discípulos no. Ellos podían estar de acuerdo con alguna cosa teológica, en desacuerdo, hermanos, pero lo que no podían negar es el milagro hecho, que era evidente. Este hombre era cojo, ahora está caminando. Este hombre no podía entrar al templo, ahora entra al templo alabando a Dios. Su vida había sido transformada, como aquel ciego que Jesús sanó. Cuando los fariseos vinieron a interrogarlo y tratar de cuestionar esa sanidad, el ciego les dijo muy sencillamente, pero profundamente también: mira, si es profeta yo no sé quién sea, pero una cosa sé, antes era ciego, ahora veo. Ese hecho es innegable, ahora puedo ver. Y este cojo podía decir lo mismo: ahora puedo caminar, ahora puedo saltar. Y por eso que esta gente decía, viendo a este hombre que había sido sanado, no pueden decir nada en contra. Y el versículo 16 dicen, cuando estaban ya solos reunidos, dicen: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, y es notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. No podemos decir nada en contra, no lo podemos negar. Hermanos, el mayor milagro que puede hacer Cristo en nuestra vida es transformar nuestra vida. De aquel hombre impulsivo, hacernos un hombre con templanza, con dominio propio. De aquel hombre mentiroso, decir la verdad. De aquel hombre que robaba, ya no robar más. Aquel hombre que se drogaba, no necesita esa droga. Aquel hombre que iba al alcohol a buscar un refugio, no necesito más. Aquel hombre que buscaba o que necesitaba, como dice la palabra de Dios, beber siempre, y no me refiero al alcohol, sino beber siempre de algún hábito pecaminoso, insaciable, ahora ya no necesita eso. ¿Por qué? Porque dice que el que bebe de esa agua que es Jesús no tendrá sed jamás. Una vida transformada es la mejor predicación, mejor mensaje para que el mundo vea que Cristo existe y tiene poder para transformar toda la vida. Y eso es lo que está pasando aquí. No pueden decir nada en contra, no podían negar este milagro. Una vida transformada, nadie lo puede negar. Y entonces dice el versículo número 15 que les ordenaron que salieran del concilio y comenzaron a hablar entre sí: ¿qué hacemos? Al final llega a una conclusión. La conclusión es: vamos a intimidarles,
Dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no se hable de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron, es decir, les amenazaron, para que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. No tenían argumento, hermanos. Como la gente no va a tener argumento contra las cosas que hace el Señor en la vida de las personas. No hay argumento racional contra eso. Un milagro de Dios no se puede cuestionar. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, no hay explicación para eso. Como 5 panes y 2 peces pueden dar de comer a 5,000 personas. No hay explicación para eso. Cuando el Señor paró el viento, la tempestad en el mar, solamente con hablarles, no hay explicación para eso. Cuando el Señor transformó la vida del endemoniado, que tenía más de 2,000 demonios dentro de él, y lo convirtió en un predicador, no hay explicación. Los milagros de Dios no tienen explicación. Por eso que ellos lo único que podían hacer es amenazarles. No hablen más en el nombre de Jesús. No llenen a Jerusalén con esta doctrina de Jesús. No hablen de la salvación de Jesús. Les intimaron, les amenazaron. Y hermanos, esto va a ser algo frecuente y normal. Cuando el Evangelio va creciendo, cuando la palabra va corriendo, cuando la gente va aceptando, el enemigo se va a oponer, va a haber oposición. Pero nada ni nadie debe de callarnos, hermanos. El Señor había dicho, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pedro había predicado un mensaje en el día del Pentecostés, 3,000 personas se habían convertido. Ahora, con este milagro del cojo, con esta predicación, 5,000 hombres se convirtieron. La iglesia estaba creciendo y el enemigo comienza a oponerse. Comienza a usar a los líderes de aquel tiempo para amenazar a los discípulos y que dejen de predicar la palabra del Señor. Al intimidarles, al amenazarles, me encanta la respuesta que Pedro les da en el versículo 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aquí el apóstol Pedro y Juan nos enseñan 2 cosas, hermanos, que como creyentes, como discípulos del Señor, tenemos que tener siempre presente. En primer lugar, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Si alguna vez tenemos frente a nosotros una ley que nos obligue a hacer algo contra los preceptos, los mandamientos de Dios, tenemos todo el derecho de decir no. No. Aquí ellos les estaban diciendo a los discípulos, no hablen más en el nombre de Jesús. Y ellos dijeron, no podemos hacer eso, porque Jesús nos dijo que recibiremos poder y seremos testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Porque Jesús nos dijo, id por todo el mundo y haced discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mandato del Señor está sobre los mandatos humanos, cualquiera que esto sea. Si hay uno que se opone, tenemos derecho a decir no y hacer lo que el Señor nos dice. Eso es lo que está diciendo Pedro aquí. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en segundo lugar, dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Saben lo que significa cuando él dice, hemos visto y oído? Ellos están diciendo, en otras palabras, somos testigos. Nosotros hemos visto a Jesús. Nosotros hemos caminado con Jesús. Nosotros hemos escuchado sus enseñanzas. Nosotros hemos visto a Jesús en tiempos difíciles. Nosotros hemos visto y experimentado el poder de Jesús. Nosotros lo hemos visto cuando Él fue crucificado, cuando Él fue muerto, cuando Él fue sepultado. Pero también nosotros lo hemos visto cuando Él resucitó. Él estuvo con nosotros 40 días. Somos testigos del poder de Jesús. Y dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos queridos, somos testigos del Señor. Somos testigos porque hemos experimentado en nuestra vida su poder. ¿A cuántos de nosotros nos sacó de un tiempo difícil?
cuando no había esperanza, cuando no había solución, cuando quizás sentíamos que nuestra vida no valía nada. Vino el Señor y nos tocó y transformó nuestra vida. Esa vida sin ninguna perspectiva, sin rumbo, le dio otra dirección. Dios tenía un plan, un propósito para nosotros. Y en la medida que fuimos fieles y obedientes, Dios comenzó a mostrar todo su propósito, su plan que tenía para nuestras vidas. ¿Cómo no podemos hablar si hemos experimentado y experimentamos cada día sus bendiciones, su amor, su cuidado, su protección? ¿Cómo no podemos hablar de la compañía que tenemos de Jesús cada día? Como decía el salmista, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Somos testigos del Señor, tenemos que contar sus maravillas. Y finalmente, versículo 21-22 dice que les amenazaron, pero los soltaron, porque no tenían ninguna razón para castigarles. Y también tenían temor al pueblo, porque dice que todos empezaron a glorificar a Dios por lo que había sido hecho. Y el hombre que había sido sanado tenía más de 40 años, era un hombre mayor y no podían decir nada en contra. Me encanta la forma como termina esta enseñanza, hermanos. Todo el pueblo glorificaba a Dios. Recuerden que versículos atrás, unos 8 versículos atrás, había dicho la palabra que 5,000 personas creyeron la palabra. Esas 5,000 personas glorificaban a Dios. Ese grupo del Sanedrín, que no sería más de 30 personas, estaban en contra de Pedro y Juan, pero había 5,000 que glorificaban a Dios porque habían experimentado en su propia vida la salvación del Señor. ¿Qué nos enseña este pasaje precioso? En primer lugar, hermanos, que la presencia del Señor en nuestra vida nos tiene que ser diferentes. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos tiene que ser diferentes. La gente tiene que reconocer que hemos estado o que estamos con Jesús, que hay algo diferente en nuestras vidas. El Espíritu Santo en nuestras vidas nos tiene que hacer diferente y la gente tiene que darse cuenta que en nosotros hay algo que hace la diferencia. Como le pasó a Juan, le pasó a Pedro. Ellos reconocían que habían estado con Jesús. En segundo lugar, hermanos, tenemos que predicar de Jesús, tenemos que hablar de Jesús. Es necesario obedecer a Dios que antes que los hombres. Y Dios nos mandó a ser testigos. Él, así como Pedro y Juan, a nosotros también hoy tenemos que ser testigos de su amor, de su poder, de su misericordia y que Él quiere transformar a toda aquella persona que cree en Él. Ese era el mensaje de Pedro y Juan. Ese debe ser nuestro mensaje. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque afuera hay personas que lo están necesitando. Afuera hay personas que necesitan este mensaje con urgencia. Sus vidas necesitan ser transformadas. Afuera hay muchos cojos que están tirados a la ladera del camino. Hay muchos mendigos que están esperando misericordia de la gente, que necesitan ser cambiados. Ellos necesitan levantarse, necesitan caminar, necesitan glorificar el nombre del Señor también. Así como este cojo, había 5,000 personas que en ese tiempo creyeron y comenzaron a glorificar a Dios. Es verdad, algunos le rechazarán, algunos nos intimidarán, algunos quizás nos amenazarán, pero hay muchos que sí necesitan. Frente a estos 30 que se opusieron a que Pedro y Juan predicaran el Evangelio, había 5,000 personas que creyeron. Y eso debe animarnos, hermanos, y ir adelante y predicar el Evangelio como lo hicieron estos hombres. Qué gran lección para nosotros, pescadores sencillos, quizás sin estudios, quizás comunes y corrientes, pero con una cosa que hacía la diferencia, llenos del Espíritu Santo. Damos gracias a Dios por su palabra en esta noche. Oremos, hermanos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra, viva y eficaz, que penetra hasta nuestros corazones y nos hace ver, Señor, cuánto necesitamos de ti. Ayúdanos, Señor, a ser como Pedro y Juan, hombres de oración, que buscaban tu presencia, hombres llenos del Espíritu Santo, hombres valientes, hombres de convicción, hombres dispuestos aún a dar su vida por ti, que no tuvieron temor de predicar tu mensaje,
frente a la gente, a la multitud, pero aún frente a los líderes y los gobernantes también, de la misma manera. Gracias, Señor, por su ejemplo, por su fidelidad. Y gracias, Señor, por las personas que se convirtieron. Cuántas personas, Padre amado, se entregaron ese día a ti y comenzaron a caminar en tu luz, en tus caminos y sus vidas transformadas. Ayúdanos a seguir su ejemplo, Padre. Gracias. Gracias por tu palabra esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, es hermoso estudiar la palabra de Dios y ir por la palabra, capítulo por capítulo, versículo por versículo. De esta manera podemos entender y aprender todo el consejo de Dios. Y así que les animo, hermanos queridos, a estudiar la palabra del Señor. Les animo a seguir leyendo Hechos capítulo 4, versículo 23 hasta el final, que estaremos viendo la próxima semana. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre tu familia, y ponga en tu corazón paz. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.